Buenos días, buenas tardes o buenas noches para quienes nos estén escuchando. Y si se atreven a escucharlo de noche, estando solos, mucho mejor. El día de hoy hablaremos sobre aquello que no se ve, pero se siente, se escucha e incluso algunas veces se puede llegar a ver. Somos del grupo 301 de la carrera Contaduría y Finanzas. Mi nombre es Agui Vázquez Martínez y me encuentro con Vanessa Rodríguez Mosqueda. Estefany Guadalupe Vázquez Velasco. Y Josué Abraham Aquino Ortiz. Antes de comenzar, quiero hacerles unas preguntas. ¿Alguna vez han escuchado que alguien les habla cuando están completamente solos? ¿Han sentido que alguien nos observa? ¿O han visto y escuchado cómo se mueven cosas sin explicación? Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación a este podcast y considerando tus preguntas, siento que en este punto vamos a tener un gran debate, ya que de mi parte yo considero que todo en esta vida tiene una razón. No existe aquello que se llame fantasmas, cosas sobrenaturales, ni nada de ese tipo. Me considero una persona algo escéptica que realmente no cree tanto en esas historias. Ahorita tomando en cuenta tus preguntas, en mi caso personal, nunca he llegado a notar nada extraño. Yo creo que sí existe algo que nosotros no podemos ver, pero hay personas, y me incluyo, que han vivido experiencias que los han dejado marcados e incluso personas escépticas que no creían y ahora lo hacen. Aunque la ciencia no ha comprobado de forma definitiva estos sucesos, para quienes lo viven representan una prueba personal de que lo paranormal sí existe. Y llaman paranormales, ya que no creo que exista algo así en cuestión de algo más allá de pues este mundo, ¿no? En cuestión de hay explicaciones científicas, psicológicas, etcétera, ¿no? Entonces, analizando tus preguntas, creo que si nos miran del más allá, yo diría que más bien es una fuerza inexplicable. Hay, como comento, pues hay teorías científicas que respaldan estos puntos. Entonces, pues yo no creo que haya como que algo, como que alguien de en otra vida cuidándome o vigilándome, ¿no? Como dicen que hay personas que todavía tienen rencor o que no han resuelto cosas aquí en este mundo y que por eso permanecen, ¿no? Entonces yo no creo que sea algo muy real como tal, pero pues ya más adelante pues compartiremos nuestros argumentos. Respondiendo a tus preguntas, mi postura sobre lo paranormal es que soy fiel creyente de que sí existe. Lo digo y lo hablo desde la voz de mi experiencia, porque a lo largo de mi vida yo he vivido muchas cosas fuera de lo normal. Muchos podrán decir que es mi imaginación, como lo acaban de mencionar, pero pues mi imaginación no mueve objetos de la nada a las 3 de la mañana. No camina por la sala de mi casa en tacones, y mucho menos se puede sentar en mis sillones sin que rechine la madera. Mi imaginación tampoco puede mover trastes en el fregadero en plena madrugada. Hay miles de relatos muy extraños que yo les pudiera contar a lo largo de este podcast. Cosas que pues me han ocurrido toda la vida, pero pues siendo sinceras jamás terminaría. Son cosas que pues no tienen explicación por más que les quieras buscar una o algún sentido. Son simplemente cosas que pasan sin tener una razón. O puede a lo mejor que sí la tengan, pero pues sería algo escalofriante saber si te pasan esas cosas a ti. Y es lo que yo opino. El tema de hoy: ¿existe algo más allá de nosotros como seres humanos? Muchas personas creen fielmente que existe algo más allá de nosotros como seres humanos, y yo soy una de ellas. Creo que existe el bien y el mal, la vida y el más allá. Un lugar donde, según algunas creencias, habitan seres que no pudieron trascender, como el limbo. Y ahora, les voy a contar una historia de tantas que he vivido que la narraré en tercera persona. Cuando Mar tenía 15 años, se encontraba sola en su casa. Su familia había salido y ella decidió quedarse. Mientras estaba acostada en su cuarto, escuchó claramente que alguien dijo: Mar. Pensó que algún familiar había llegado, quizás su hermano. La voz se escuchó tan clara que se levantó de inmediato y fue hacia la sala, pero no había nadie. Creyó que tal vez había sido su imaginación,
Regresó hacia su cuarto, pero al pasar por la recámara de su abuelo, cerca del baño, volvió a escuchar en su oído: Mar. Se volteó rápidamente y no había nadie. En ese momento sintió un miedo profundo y aunque trató de explicarlo, supo que aquella noche no fue su imaginación y que no estaba sola. ¿Y ustedes qué creen? ¿Fue imaginación o algo más? Vaya, la historia que nos cuentas es bastante interesante, pero tomando en cuenta lo que nos dices, yo considero que solamente fue pues una sugestión de tu mente. Al ser una persona que crees en los sucesos paranormales, por decirlo así, el estar solo nos lleva a que cualquier ruido, sonido, crujido o alguna cosa, digámoslo no normal, nos hace pensar que puede ser un suceso extranormal, ya sea que escuchamos que nos hablan, que vemos presencias, pero realmente todo esto es algo de la mente. No creo que sea un suceso paranormal ni que nada de esto sea presencias de espíritus, ni mucho menos. Les voy a platicar una de las muchas historias que me han ocurrido en casa. Hubo una noche en la que se quedaron a dormir 2 de mis primas en la sala. Yo duermo con la puerta entreabierta y la luz de la sala prendida, para que pueda entrar tantita luz a mi habitación. Y justo esa noche se quedó así, porque también a mis primas les aterraba dormir con las luces apagadas. A mitad de la noche, ya cuando todos dormíamos, me despertaron unos pasos en mi habitación. Yo no lo tomé de raro porque, pues como les comenté, se habían quedado mis primas y supuse que era una de ellas que se quiso pasar a mi cama, porque pues esa noche hacía mucho frío. Nada más sentí como alguien se acostaba a mis espaldas, pero cuando hubo un pequeño roce con mi brazo, se sintió algo muy frío. Pues a mí la verdad me dio mucha pereza voltear para ver quién era. Solo recuerdo haber agarrado la tela de un vestido y era de color vino. Pero lo que en ese momento no me puse a pensar fue que ninguna de mis primas pues traía vestido esa noche. Yo todavía hasta le comenté: ay, estás bien fría, y la arropé con mi cobija. No recibí ninguna respuesta ni nada. El silencio inundó la habitación y yo me quedé profundamente dormida. A la mañana siguiente me levanté y no había nadie acostado junto a mí. Me dirigí a la sala y ya, ahí estaban las dos juntas dormidas. Entonces las desperté preguntándoles que en qué momento se habían pasado de nuevo al sillón, ya que pues estaba junto a mí una. Entonces todavía también les dije que ellas se hubieran quedado en mi cama. Y también pregunté que pues cuál de las dos se había ido a acostar junto a mí. Nada más vi como las dos se miraron entre ellas y me dijeron que estaba loca, que ellas no se movieron en la sala toda la noche, que apenas pudieron quedarse dormidas porque pues habían sentido mucho miedo por la presencia de algo, que se sintieron observadas y acompañadas toda la noche. Entonces ustedes díganme, ¿qué opinan ante este acontecimiento? ¿Siguen creyendo que simplemente es mi imaginación? ¿La imaginación de uno mismo? Bueno, yo la verdad es que nunca he creído en estas cosas y como lo mencionaba al principio, siempre hay una explicación lógica a cosas, por ejemplo, que dicen que pueden ver que se movió tal objeto, como que hay una forma ahí, pero pues como tal hay explicaciones científicas que respaldan pues todo esto, ¿no? No es como que haya algo del más allá, ¿no? Queriendo como darte señales, ¿no? Pues como primer punto es el filtro en el cerebro, que es pareidolia y apofenia. La pareidolia es una tendencia a ver caras o formas familiares en objetos aleatorios, como una cara en una mancha de humedad o una sombra. La apofenia es buscar conexiones entre eventos que no tienen relación. Si escuchas un ruido justo cuando piensas en alguien fallecido, tu cerebro crea un vínculo emocional que no es lógico. El segundo pues es la parálisis del sueño. Muchos testimonios de visitas nocturnas o sombras sobre la cama tienen una explicación médica. Durante la parálisis del sueño, el cuerpo está desconectado del movimiento, pero el cerebro está despierto y puede mezclar el estado de sueño con la vigilia, causando alucinaciones vívidas y una sensación de opresión en el pecho.
También hay factores ambientales que no logramos entender. A veces que decimos, ese lugar está embrujado por razones físicas. El infrasonido, que es una frecuencia de sonido tan baja que no la oímos, pero que pueden causar vibraciones en el ojo, creando sombras en la visión periférica, mareos o una sensación irracional de pavor. Y otro es el monóxido de carbono. Las fugas leves en casas viejas pueden causar alucinaciones y confusión y pánico. Pues también pues la falta de evidencias en la era de los smartphones. Este es un punto muy fuerte, ya que casi todo el mundo pues lleva una cámara de alta resolución pues, todos los días 24/7, ¿no? Y sin embargo la calidad de las evidencias paranormales sigue siendo igual de borrosa y ambigua que pues hace 50 años, por ejemplo, ¿no? Si los fantasmas fueran reales, pues ya deberíamos de tener pues, capturas nítidas en 4K, ¿no? Mínimo, yo digo. Y pues el efecto idomotor, que es la explicación detrás de la ouija, ¿no? Son movimientos musculares inconscientes. Tú crees que es algo que mueve el puntero, ¿no? Pero son tus propios músculos reaccionando a tus expectativas o pensamientos subconscientes sin que te des cuenta. Alguien de nuestra comunidad nos hizo llegar mediante correo electrónico una historia sumamente impactante para dar cierre a nuestro podcast. Mari cuenta que cuando vivía en Coacalco, cerca del cerro, le sucedieron varias cosas extrañas, pero hubo una noche que jamás pudo olvidar. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Mari estaba fuera de su casa junto a sus hermanas, platicando tranquilamente sobre cómo les había ido en el día y organizando lo que harían al día siguiente. La calle estaba oscura y en silencio. Frente a su casa había una pequeña subida que llevaba hacia el cerro. Mientras conversaban, una de sus hermanas notó que por la bajada venía caminando un hombre muy alto. Vestía completamente de negro, su piel era extremadamente blanca y su cabello lucía hermoso. Sin decir nada, pensó que quizá era alguien de por ahí y siguió escuchando la conversación. Pero el extraño siguió acercándose hasta quedar a unos 2 metros de distancia. Y entonces comenzó a hablarle directamente a Mari. Ella volteó hacia él, aunque por la oscuridad apenas podía distinguir bien su figura. Solo alcanzaba a notar su gran altura, la ropa negra y su rostro pálido. ¿Qué necesita? Preguntó Mari con una voz gruesa y profunda. El hombre respondió: ¿Quieres acompañarme por una bebida? Te invito a salir. Las hermanas de Mari comenzaron a sentirse incómodas. Dijeron que aquel hombre se veía raro y que mejor entraran a la casa. Mari, intentando ver mejor su rostro, le pidió que se acercara un poco más. Ven, acércate un poco más. No, aquí estoy bien. Ven conmigo, por una bebida, insistió él. Una de sus hermanas volvió a pedirle que entraran de inmediato. Mari insistió una vez más en que se acercara. Fue entonces cuando una de ellas miró hacia abajo y descubrió algo aterrador. En lugar de pies, el hombre tenía patas de cabra. En cuanto Mari y sus 2 hermanas se dieron cuenta, gritaron llenas de terror y corrieron hacia el interior de la casa, cerrando la puerta tras de sí. Desde aquella noche nunca volvieron a salir de madrugada. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Nos escuchamos en la próxima historia.